Bueno, aquí estoy de nuevo, sentado en mi cómoda cápsula de observación a bordo de la nave insignia del Consejo Galáctico, viendo cómo otra especie es expulsada. Uno pensaría que después de 3 siglos de servicio diplomático, ya estaría acostumbrado a esta rutina. Pero los humanos, los humanos somos especiales. Especial en esa forma particularmente irritante que te hace querer golpearte la cabeza contra el mamparo más cercano. Mi nombre es Vex 9 y soy lo que podríamos llamar un observador político del Consejo. Piensen en mí como un árbitro cósmico, excepto que en lugar de deportes, veo civilizaciones enteras surgir y caer. El entretenimiento de hoy. La expulsión de la Tierra del Consejo Galáctico nuevamente. Orden. Orden en la Cámara. La voz del embajador KTFT resonó por el salón del Consejo. Sus antebrazos se movían frenéticamente como un pulpo gigante sufriendo una convulsión. Los Selani siempre tuvieron un don para lo dramático. Ajusté mi posición, observando a través del panel de visualización transparente cómo los representantes de 600 especies diferentes se acomodaban en sus respectivos asientos. La energía en la sala era eléctrica y crepitaba de anticipación. No hay nada como un buen exilio político a la antigua usanza para hacer que la sangre de todos bombee. Estamos aquí hoy, continuó Clet, con su voz impregnada de ese particular tipo de condescendencia que los políticos de toda la galaxia parecen dominar para abordar las continuas violaciones cometidas por la delegación humana. Ah, sí, las violaciones. ¿Por dónde empiezo? Solo en el último ciclo solar, los humanos lograron iniciar 3 guerras comerciales, desencadenaron accidentalmente un incidente diplomático menor que involucró materia exótica robada, y de alguna manera, convencieron a todo un sector de mundos agrícolas pacíficos para formar su propio pacto de defensa, el nervio de estos primates. La embajadora Saramitz se levantó de la sección de la delegación humana. Su cabello reflejó la iluminación artificial de la cámara. Ella era nueva en este rol, ya que había reemplazado al embajador anterior después de lo que los humanos llamaron negociaciones agresivas con el Imperio Corbani. Los Corbani, por su parte, se negaron a explicar por qué su ministro de Comercio fue encontrado escondido en un armario de suministros, murmurando algo sobre aterradores acuerdos bilaterales. Honorables miembros del Consejo, comenzó Sara, su voz transmitiendo esa cualidad claramente humana que había aprendido a reconocer con el paso de los años en la confianza mezclada con un dejo de caos apenas controlado. La Tierra respalda cada acción que hemos tomado. Hemos operado dentro de los límites de la ley galáctica. Un gemido colectivo recorrió la cámara. El cumplimiento técnico de la ley galáctica era algo que los humanos habían convertido en una forma de arte. Siguieron la letra de cada reglamento mientras de alguna manera lograban violar el espíritu de todo lo que representaba el Consejo. La ley, sí, susurró la representante Citara de la coalición serpentina, mientras sus escamas cambiaban a un púrpura agitado. ¿Pero qué pasa con el incidente de Krell? El incidente Krell. Incluso yo tuve que admitir que uno de ellos era impresionante por su absoluta audacia. Los Kregemani habían sido la potencia militar dominante de la galaxia durante más de 2 milenios. Sus flotas eran legendarias, su tecnología avanzada y su estrategia inigualable. Entonces apareció la humanidad con lo que llamaron guerra asimétrica. Sara sonrió y juro que pude sentir que la temperatura en la habitación bajaba unos grados. Los Krell nos declararon la guerra. Simplemente respondimos de la misma manera. Convertiste su propia luna en un arma. La voz de Citara se elevó casi hasta convertirse en un grito. Redirigimos un asteroide usando su propia tecnología de manipulación gravitacional, corrigió Sara con calma. Completamente legal según el artículo 47b de los acuerdos de guerra. No pude evitar reírme. Redirigido un asteroide. Una forma tan delicada de describir lo que equivalió a arrojar una roca del tamaño de una pequeña ciudad sobre el astillero principal de los Krell.
Los humanos habían estudiado la tecnología Krell durante exactamente 3 meses antes de descubrir cómo usarla en su contra. La guerra duró 6 semanas y el gremio de comerciantes hizo oír su voz entre los representantes del sector económico. ¿Y qué pasa con ellos? Sara preguntó inocentemente. Los llevaste a la quiebra. Ofrecimos precios competitivos. Precios competitivos. Otro hermoso eufemismo. Los humanos habían analizado las prácticas monopolísticas del gremio, identificado cada ineficiencia en sus cadenas de suministro y luego las habían socavado tan agresivamente que la mitad de las rutas comerciales de la galaxia cambiaron de la noche a la mañana. El gremio había controlado el comercio interestelar durante 800 años. Los humanos desmantelaron su imperio en 18 meses utilizando nada más que una logística superior y lo que llamaron un servicio al cliente agresivo. El embajador Klett estaba adquiriendo un interesante tono de verde, que para un Celani usualmente indicaba extrema frustración. El punto, embajador Mix, es que su especie ha demostrado una completa incapacidad para integrarse pacíficamente en la sociedad galáctica. Define pacíficamente, replicó Sara. Y allí estaba la pregunta que había estado acechando debajo de cada interacción entre los humanos y el resto de la galaxia. ¿Cómo fue exactamente la integración pacífica? Porque desde donde yo estaba sentado, los humanos habían sido notablemente pacíficos. No habían iniciado ninguna guerra. Los acababan de terminar con mucha eficiencia. No habían destruido ninguna civilización. Simplemente los habían superado en todos los ámbitos imaginables. ¿Sabes exactamente lo que queremos decir? La voz de Klett alcanzaba ese tono que hacía vibrar las formaciones de cristal cercanas. Vuestra especie es disruptiva. ¿Disruptivo? Sara repitió pensativamente. Interesante elección de palabras. La cámara quedó en silencio. Incluso yo me incliné hacia adelante en mi cápsula de observación. Este era el momento que todos habían estado esperando. Los humanos habían estado construyendo algo desde hacía meses. Acuerdos comerciales que no tenían sentido inmediato. Intercambios científicos que parecían unilaterales. Asociaciones militares con especies de las que nadie había oído hablar. Las piezas estaban esparcidas por toda la galaxia, pero nadie las había unido aún. Nadie excepto los humanos, aparentemente. ¿Quieres hablar de disrupción? La voz de Sara se escuchó por toda la cámara con una claridad cristalina. Hablemos del status quo que todos están tan desesperados por proteger. Hizo un gesto hacia los representantes del sector económico. El gremio de comerciantes controlaba el 90% del comercio galáctico mediante la escasez artificial y la manipulación de precios. Millones de mundos se quedaron sin recursos básicos mientras mantenían sus márgenes de ganancia. Su mirada se dirigió a los representantes militares. La hegemonía Krell mantuvo la paz mediante el miedo y una fuerza abrumadora. Las especies pacíficas pagaron tributo para evitar la aniquilación. Finalmente, miró directamente a Klett y al Consejo. El Consejo mantuvo el orden garantizando que ninguna especie pudiera desafiar la jerarquía establecida. El silencio en la cámara era ensordecedor. Era el tipo de silencio que precedía tanto a la iluminación como a la violencia. Y en la política galáctica, a menudo era difícil distinguir la diferencia. Seguimos tus reglas, continuó Sara. Nos unimos a su consejo. Participamos en vuestra economía. Nos integramos a vuestra sociedad. ¿Y qué encontramos? Hizo una pausa para lograr el efecto, y tuve que admirar su timín. Puro teatro. Encontramos una galaxia donde se desalentaba la innovación y se sofocaba el progreso. Donde civilizaciones enteras fueron mantenidas en estasis artificial para mantener la estructura de poder de otra persona. Eso es absurdo, balbució Klett. ¿Lo es? Sara preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que se permitió que una nueva especie se uniera al Consejo?
¿Cuándo fue la última vez que se actualizaron las rutas comerciales para beneficiar a los mundos en desarrollo? ¿Cuándo fue la última vez que la doctrina militar evolucionó más allá de barcos más grandes y más armas? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire como acusaciones porque eran acusaciones, y peor aún, eran precisas. Su punto, embajador Mintz. La voz de Sitara era peligrosamente baja. Lo que quiero decir es que no nos están expulsando porque rompimos sus reglas. Nos están expulsando porque expusimos lo rotas que son sus reglas. La cámara estalló. Los representantes se gritaron unos a otros en docenas de idiomas. Los sistemas de traducción luchan por mantenerse al día con la cacofonía. Klett estaba golpeando su mazo tan fuerte que estaba realmente preocupado por la integridad estructural del podio. Pero a pesar de todo, Sara simplemente permaneció allí tranquila como un lago antes de una tormenta. Orden. Orden. Klett finalmente logró restaurar cierta apariencia de tranquilidad. La votación se desarrollará según lo previsto. Todos a favor de expulsar a la Tierra del Consejo Galáctico. Manos, tentáculos, garras y varios otros apéndices se elevaron por toda la cámara. El recuento fue abrumador. De las 637 especies representadas, solo 12 votaron en contra de la expulsión. Incluso algunos de los aliados de la humanidad los habían abandonado. La moción se aprueba. Klett anunció con evidente satisfacción. Por la presente, la Tierra queda expulsada del Consejo Galáctico con efecto inmediato. Tiene 72 horas estándar para desalojar todas las instalaciones del Consejo y retirar su presencia del espacio del Consejo. Sara asintió una vez, recogiendo tranquilamente sus materiales. Comprendido. Nos iremos en 1 hora. ¿Dentro de 1 hora? Eso fue inusualmente eficiente, incluso para los humanos. Sin embargo, Sara continuó y todos los seres en la cámara se congelaron. Probablemente debería mencionar que la Tierra ha estado bastante ocupada durante nuestra membresía en el Consejo. ¿O no? Podía sentirlo venir. Ese particular tipo de sorpresa humana que me había hecho muy bueno en mi trabajo a lo largo de los años. ¿Ocupado cómo? KTH preguntó, aunque su tono sugería que realmente no quería saber. Sara sonrió. Esa misma sonrisa tranquila que había precedido a cada gran victoria diplomática humana en los últimos 5 años. Bueno, resulta que cuando no se te permite desafiar directamente el orden establecido, tienes que ser creativo. Activó una pantalla holográfica que llenó el centro de la cámara. Mapas estelares, rutas comerciales, redes de alianzas, flujos de recursos. Los datos eran asombrosos en su complejidad y alcance. Verán, mientras todos ustedes se han concentrado en mantener el status quo, nosotros hemos estado construyendo algo nuevo. El holograma cambió, resaltando sistemas que no habían estado en el radar político de nadie. Cientos de ellos, miles. La Alianza del Borde Exterior, anunció Sara casualmente, como si estuviera hablando del clima. 1.743 sistemas independientes, una población combinada de más de 800.000 millones de seres, una capacidad industrial combinada que excede la capacidad actual en aproximadamente un 300%. El silencio en la cámara ya no era tenso. Estaba aterrorizado. Ya ves, todas esas especies que has estado ignorando, todos esos mundos que consideraste demasiado primitivos para ser miembros del Consejo, todas esas civilizaciones que mantuviste encerradas en un estancamiento artificial. Estaban bastante interesados en arreglos alternativos. Estaba revisando frenéticamente mis propios informes de inteligencia y cotejando los datos que Sara estaba presentando. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta de esto? ¿Cómo es que nadie había previsto esto? La respuesta fue deprimentemente simple. Nadie había estado mirando. El Consejo se había centrado tanto en gestionar a los miembros existentes que había ignorado por completo al resto de la galaxia.
Imposible, susurró Sitara. La logística por sí sola es sorprendentemente manejable cuando no estás limitado por 8 siglos de ineficiencia burocrática, respondió Sara alegremente. Es increíble lo que se puede lograr cuando tu objetivo principal es ayudar a la gente en lugar de mantener estructuras de poder. Klett miraba la pantalla holográfica como si le estuviera mostrando su propia sentencia de muerte, lo que en cierto modo era así. Esto es legal. Sara terminó amablemente. Cada alianza, cada acuerdo comercial, cada pacto de defensa mutua, todo está completamente dentro de los límites de la ley galáctica. Lo revisamos con mucho cuidado. Por supuesto que lo tenían. Porque si había algo en lo que los humanos sobresalían era en encontrar las lagunas en los sistemas de otras personas. ¿Qué deseas? Klett preguntó en voz baja. Desear. Sara parecía realmente desconcertada. No queremos nada de ti. Nos vamos, recuérdalo. Tú nos echaste. Ella comenzó a caminar hacia la salida y su delegación la siguió. Pero el embajador Mitz llamó al representante Borak del consorcio minero. Seguramente podemos discutir los términos. Acuerdos comerciales, cooperación mutua. Sara se detuvo en la entrada de la cámara y miró hacia atrás por encima del hombro. Es una propuesta interesante, representante Bortak. Tendré que discutirlo con el Consejo de la Alianza. ¿El Consejo de la Alianza? Oh sí. Somos muy democráticos. Cada especie miembro tiene voz en las decisiones políticas. Es bastante refrescante después de años de que nos dijeran lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Las implicaciones fueron asombrosas. El Consejo acababa de expulsar al representante diplomático de lo que efectivamente era un gobierno galáctico rival. Un gobierno rival que controlaba más territorio, más recursos y más población que ellos. Esto no puede continuar, declaró KT, aunque su voz carecía de convicción. El Consejo nunca reconocerá esta alianza suya. La sonrisa de Sara era brillante y absolutamente aterradora. Está perfectamente bien, embajador Klett. No necesitamos tu reconocimiento, pero quizás quieras considerar algo. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica, que todavía mostraba la vasta red de sistemas de la Alianza. En este momento, la Alianza del Borde Exterior está comprometida con la coexistencia pacífica con el Consejo. No tenemos disputas territoriales, ni reivindicaciones conflictivas, ni motivos de hostilidad. Simplemente estamos ofreciendo una alternativa a las especies que quieren algo diferente. La palabra alternativa tenía peso en la Cámara porque las alternativas eran exactamente lo que el Consejo había pasado siglos evitando. Sin embargo, Sara continuó, si el Consejo tomara medidas agresivas contra los miembros de la Alianza, bueno, hemos aprendido mucho sobre estrategias defensivas de nuestras interacciones con los Krell y otros. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Los humanos habían demostrado su capacidad contra la fuerza militar más poderosa de la galaxia. ¿Qué podrían hacer con los recursos de 1.700 sistemas que tenían a su disposición? Esto es un chantaje, Sitara East. Estos son negocios, corrigió Sara. Y en estos momentos el negocio va muy bien. Ella se giró para irse, pero luego se detuvo nuevamente. Una cosa más. Las rutas comerciales a través del espacio del Consejo. Los que conectan el borde exterior con los mundos centrales, esos nos pertenecen ahora, comprados legalmente a través de transacciones comerciales estándar durante los últimos 2 años. El color desapareció de todos los rostros en la cámara que eran capaces de drenar el color. Que todos tengan un buen día y gracias por la oportunidad de dirigirme al Consejo una última vez. Con eso ella se fue. Su delegación marchaba tras ella con la tranquila eficiencia que había hecho de la humanidad la especie más exitosa y al mismo tiempo la más aterradora de la historia galáctica reciente.
Me senté en mi cápsula de observación revisando los flujos de datos y tratando de procesar lo que acababa de presenciar. En el espacio de 30 minutos, el panorama político de la galaxia había cambiado más dramáticamente que en los 3 siglos anteriores. Debajo de mí, la cámara era un caos absoluto. Los representantes se gritaban unos a otros, exigían explicaciones, hacían acusaciones, pedían sesiones de emergencia. Pero nada de eso importaba ya. Los humanos se habían ido y se habían llevado la mitad de la galaxia con ellos. Me recliné en mi silla y no pude evitar reír. Después de 3 siglos de ver civilizaciones surgir y caer, finalmente vi algo verdaderamente extraordinario. La humanidad no acababa de ser expulsada del Consejo Galáctico. Se habían graduado de ello. 3 meses después, me encontré en el lugar más improbable imaginable, a bordo de una nave humana, rumbo a lo que llamaban Nueva Estación de Ginebra. No se me escapó la ironía de que la nueva superpotencia de la galaxia hubiera nombrado su capital en honor a una oscura ciudad de la Tierra que la mayoría de las especies ni siquiera podían pronunciar correctamente. La invitación había llegado a través de canales diplomáticos oficiales, lo cual era notable considerando que el Consejo ya no reconocía a la Alianza del Borde Exterior como un gobierno legítimo. Pero, de nuevo, la legitimidad se estaba convirtiendo en un concepto bastante flexible en estos días. La capitana Elena Vázquez me recibió en la esclusa de aire. Su uniforme estaba impecable y con insignias que no reconocí. El ejército de la Alianza aparentemente había desarrollado su propia estructura de rangos, independiente de cualquier estándar galáctico existente. Observador Vex 9, bienvenido a bordo de la Determinación, dijo con esa peculiar costumbre humana de extender la mano para el contacto físico. Había aprendido a tolerar este ritual, aunque todavía me parecía innecesariamente íntimo. Gracias, capitán. Confieso que siento curiosidad por esta cumbre que su gobierno ha convocado. La sonrisa de Elina era la misma que vi en el rostro de Saramix meses atrás. Una sonrisa ligera, profesional y absolutamente aterradora en sus implicaciones. Le resultará muy instructiva. El almirante está deseando conocerlo. Almirante. Los humanos habían establecido una jerarquía militar. Esta se desarrollaba más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Mientras caminábamos por los pasillos de la nave, no pude evitar notar las diferencias con el diseño estándar de las naves del Consejo. Todo era más compacto, más eficiente. La tripulación se movía con determinación, en lugar del ritmo pausado al que me había acostumbrado en las naves del Consejo. Impresionantes modificaciones, comenté, pasando mis sensores por un panel de la pared. En realidad, esto no es una modificación, respondió Elena con indiferencia. Esta es una construcción original de la Alianza, construida en los astilleros de la estación Kepler. Me detuve. Tienen astilleros, 17 de ellos, para ser exactos. La capacidad industrial de la Alianza ha sido bastante notable. Cuando se eliminan las restricciones artificiales a la producción y el comercio, las civilizaciones tienden a florecer. 17 astilleros. El Consejo tenía 3, y uno de ellos era principalmente para mantenimiento. ¿Cómo lo habían logrado tan rápido? El secreto, continuó Elena, como si leyera mis pensamientos, es la colaboración en lugar de la competencia. Cuando las especies trabajan juntas por objetivos comunes en lugar de luchar por recursos. Limitados en un sistema manipulado, la eficiencia aumenta exponencialmente. Entramos en lo que parecía una plataforma de observación, y tuve mi primera vista clara de la estación Nueva Ginebra. De repente, mi vocabulario parecía inadecuado. La estación era enorme, eclipsando fácilmente las instalaciones principales del Consejo, pero lo más importante, estaba llena de gente. Naves de docenas de especies que reconocí y varias que no, se movían en patrones cuidadosamente orquestados por la estación,
cargando, transfiriendo pasajeros, llevando a cabo lo que parecían ser intercambios diplomáticos rutinarios. ¿Cuántas especies están representadas aquí?, pregunté, tratando de disimular el asombro en mi voz. Hoy en día unas 230, aunque la membresía sigue creciendo. 230 especies. El Consejo representaba a 637, pero la mayoría eran, en efecto, socios silenciosos sin voz real en el gobierno. La Alianza, en contraste, parecía operar con principios democráticos auténticos. Capitán, recibiendo autorización para el Muelle 7, se escuchó una voz por el sistema de comunicación de la nave. Recibí. Acéptanos. Al acercarnos a la estación, noté algo que me provocó un hormigueo de ansiedad. Plataformas defensivas. Muchas. Y no eran los diseños voluminosos y anticuados que favorecía la doctrina militar del Consejo. Eran elegantes, eficientes y lo suficientemente numerosas como para hacer que cualquier fuerza atacante reconsiderara sus decisiones vitales. La seguridad parece robusta, observé. La Alianza se toma muy en serio la seguridad de las especies miembro, respondió Elena. Hemos tenido visitantes interesantes últimamente. Visitantes interesantes. Esa era una forma diplomáticamente elegante de describir las misiones de reconocimiento del Consejo que habían estado investigando la base de la Alianza durante el último mes. Misiones que habían regresado con informes detallados de capacidades defensivas que pusieron nerviosos incluso a los líderes militares Krell. Atracamos sin incidentes, y Elena me acompañó por pasillos repletos de actividad. Representantes de especies que no había visto. Durante décadas, me relacioné libremente con otros que nunca había conocido. La energía era contagiosa, recordándome los primeros días del Consejo, antes de que la burocracia se consolidara como tradición. Observador Vex 9. Una voz gritó en un estándar galáctico con acento. Me giré y vi a un ser que reconocí de inmediato. El embajador THYX, del colectivo andoriano. El colectivo había sido una de las especies a las que se les negó la membresía en el Consejo hacía 3 siglos por ser demasiado primitivos tecnológicamente. Ya no parecían primitivos. Embajador THYX, no sabía que el colectivo se había unido a la Alianza. Hace 6 semanas, respondió THYX con evidente orgullo. La mejor decisión que hemos tomado en generaciones. Nuestro desarrollo tecnológico ha avanzado más en el último mes que en el siglo anterior. Antes de que pudiera responder, Elena me estaba guiando hacia lo que parecía ser una sala de conferencias. Las puertas se abrieron para revelar una sala circular con asientos dispuestos en anillos concéntricos, asegurando que cada participante tuviera la misma vista y voz. Era lo opuesto del diseño de anfiteatro jerárquico del Consejo. Observador Vex 9. Bienvenido al Consejo de la Alianza. La voz pertenecía a un humano que no reconocí, aunque su porte sugería antecedentes militares. Era alto, de pelo canoso y con la clase de confianza tranquila que da el haber enfrentado probabilidades imposibles y haber ganado. El almirante Marcus Webb se presentó, coordinador de defensa de la Alianza. Coordinador de defensa, no comandante supremo ni dictador militar. Otra diferencia sutil que decía mucho sobre cómo funcionaba la Alianza. Almirante Webb, me siento honrado por la invitación, aunque confieso que no estoy seguro sobre el propósito de esta reunión. La sonrisa de Webb era diferente a las que me había acostumbrado a ver en los rostros humanos. Este realmente llegó a sus ojos. Observador de la transparencia, algo que ha faltado mucho en la política galáctica durante demasiado tiempo. Hizo un gesto hacia los representantes reunidos y me di cuenta de que estaba mirando al órgano rector de lo que equivalía a una nueva civilización galáctica. Las especies que reconocí estaban sentadas junto a otras que me eran completamente desconocidas.
todos ellos participando como iguales. Hace 3 meses, la Tierra fue expulsada del Consejo Galáctico. Webb comenzó a hablar con claridad por toda la cámara. Hoy queremos discutir lo que viene a continuación. Un representante selaniano levantó uno de sus antebrazos. Almirante, el Consejo ha estado haciendo propuestas para renovar las relaciones comerciales. ¿Cómo debe responder la Alianza? Webb respondió con cuidado. El Consejo pasó siglos manteniendo una escasez artificial para controlar las especies miembro. Necesitamos asegurarnos de que cualquier acuerdo sirva a los intereses de la Alianza, no a la desesperación del Consejo. Un murmullo de acuerdo recorrió la cámara. No se trataba de pueblos subyugados que agradecieran las obras de la mesa del Consejo. Estos eran socios de una auténtica coalición. ¿Pero qué pasa con las preocupaciones militares? Le pregunté a un representante de una especie que no reconocí. Las fuerzas del Consejo todavía nos superan significativamente en número. La expresión de Webb no cambió, pero algo en su postura sugería diversión. ¿Lo hacen? Activó una pantalla holográfica que llenó el centro de la cámara. Posiciones de la flota, recuento de barcos, evaluaciones tecnológicas. Los datos eran exhaustivos y francamente alarmantes. Los activos navales actuales del Consejo cuentan con aproximadamente 47.000 buques activos en todas las clases. Activos navales actuales de la Alianza, aproximadamente 31.000 buques. Los números parecían favorecer al Consejo hasta que Webb continuó. Sin embargo, los buques de la Alianza tienen en promedio una construcción un 43% más nueva, incorporan tecnologías defensivas superiores y operan con estructuras de comando integradas que aumentan la efectividad en combate en un estimado de 60 a 70%. Hizo una pausa para asimilarlo. Más importante aún, las fuerzas de la Alianza están distribuidas en 1.700 sistemas, lo que hace que cualquier ataque coordinado sea logísticamente imposible. Las fuerzas del Consejo están concentradas alrededor de 300 sistemas, lo que las hace vulnerables al tipo de guerra asimétrica en la que los humanos se han vuelto bastante buenos. Estaba tomando notas frenéticamente tratando de procesar las implicaciones. La Alianza no solo había igualado la capacidad militar del Consejo. Potencialmente lo habían superado, manteniendo al mismo tiempo una postura defensiva que los hacía efectivamente invencibles. Pero seguramente, intervine, el Consejo no consideraría una acción militar. Las ramificaciones políticas por sí solas serían manejables si pudieran lograr una victoria rápida, respondió Webb con calma. Desafortunadamente para ellos, la victoria rápida no es una opción. Cambió la pantalla para mostrar lo que parecían ser simulaciones tácticas, enfrentamientos de flotas, asedios planetarios y escenarios de interdicción de recursos. Los resultados fueron consistentes. Cualquier acción militar del Consejo resultaría en un conflicto prolongado con resultados inciertos y pérdidas catastróficas garantizadas. El Consejo se enfrenta a una decisión, continuó Webb. Adaptarse a la nueva realidad o intentar mantener el antiguo orden mediante la fuerza. Esperamos que elijan la adaptación. ¿Y si no lo hacen?, preguntó el representante andoriano. La sonrisa de Webb desapareció por completo. Entonces aprenderán por qué la humanidad fue expulsada del Consejo en primer lugar. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Estaba empezando a comprender que la cortesía diplomática humana a menudo era solo una fina capa que cubría algo mucho más peligroso. Sin embargo, Webb dijo que su tono era claro: preferimos la cooperación al conflicto. Lo que nos lleva a la razón por la que estás aquí, observador X9. Toda la atención se centró en mí y de repente me sentí muy expuesto. No estoy seguro de entender. La Alianza quisiera proponer un tratado formal con el Consejo Galáctico, reconocimiento de soberanía, establecimiento de protocolos comerciales,
acuerdos de defensa mutua cuando sea apropiado y un marco diplomático estándar. Parpadeé varias veces intentando procesar esto. ¿Quieres un reconocimiento formal? Queremos una coexistencia pacífica. BEPC corregido. El reconocimiento simplemente haría que esto fuera más fácil de lograr. Un tratado entre el Consejo y la Alianza legitimaría efectivamente la existencia de un gobierno galáctico rival, algo que el Consejo había pasado siglos previniendo. No estoy seguro de que el Consejo sea receptivo a tal propuesta, dije con cuidado. Quizás no al principio. Estuvo de acuerdo Webb. Pero las circunstancias tienen una forma de cambiar las perspectivas. La pantalla volvió a cambiar de posición y mostró datos económicos que hicieron que mis órganos sensoriales dolieran. Flujos comerciales, distribución de recursos, producción industrial. La alianza no solo era poderosa militarmente, también se estaba volviendo económicamente dominante. El 40% de la extracción de minerales raros ocurre ahora en el espacio de la alianza, explicó Webb con naturalidad. 60% de excedentes de producción agrícola, 70% de manufactura avanzada. Las implicaciones fueron asombrosas. La economía del Consejo se estaba volviendo dependiente de los recursos de la alianza. Ya sea que lo reconozcan o no, la elección que enfrenta el Consejo es simple, continuó Webb. Formalizar la relación que ya existe, o ver cómo su civilización se estrangula lentamente a través del aislamiento artificial. Estuve en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había oído y visto. Finalmente miré a Webb y pregunté la pregunta que había estado gestándose desde mi llegada. ¿Qué es lo que realmente quieres? La verdad, no la versión diplomática. Webb consideró la pregunta seriamente antes de responder. Queremos lo que quiere cada especie. Observador, la libertad de crecer, de desarrollarnos, de alcanzar nuestro potencial sin restricciones artificiales impuestas por otros. Hizo un gesto hacia los representantes reunidos. A todas las especies en esta sala se les dijo que no estaban listas para participar plenamente en la civilización galáctica. Demasiado primitivo, demasiado agresivo, demasiado diferente. El Consejo mantuvo el orden garantizando que solo ciertas especies pudieran influir en la dirección de ese orden. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación, lo que esencialmente eran. La Alianza ofrece una alternativa, un lugar donde las especies son juzgadas por sus contribuciones, no por su conformidad con los estándares de otros. Pensé en la Cámara del Consejo con sus jerarquías rígidas y sus reglas tácitas sobre quién podía hablar, cuándo y sobre qué. Luego miré alrededor de esta sala donde representantes de cientos de especies participaban como verdaderos iguales. Y si el Consejo se niega a adaptarse, la expresión de Webb era un hecho, entonces se volverán irrelevantes. No a través de la conquista o la destrucción, sino a través de la simple obsolescencia. Él tenía razón y ambos lo sabíamos. La Alianza no estaba tratando de destruir el Consejo. Simplemente estaban ofreciendo una mejor alternativa. En una galaxia donde la elección había sido limitada artificialmente durante siglos, las opciones genuinas fueron revolucionarias. Llevaré tu propuesta al Consejo, dije finalmente. Gracias. Aunque debo mencionar que no hay ninguna urgencia particular. La alianza no desaparecerá. Mientras Elena me acompañaba de regreso a mi transporte, reflexioné sobre todo lo que había presenciado. Los humanos no acababan de ser expulsados del Consejo Galáctico. Habían aprovechado esa expulsión como una oportunidad para construir algo mejor. Hace 3 meses presencié lo que pensé que era un fracaso diplomático. Ahora, me di cuenta de que había presenciado el nacimiento de un nuevo orden galáctico. El Consejo podría adaptarse o convertirse en una nota histórica. Pero de cualquier manera, la galaxia había cambiado para siempre. Y de alguna manera, no pude sentir pena por eso.